Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios les guarde. Yo estoy agradecida con el Señor también por este momento, por estar aquí, por sus vidas, por la vida de mis pastores, de mi pastora Fabiana, que por ella estoy aquí, la amo muchísimo. De mis pastores, de todos ustedes, de mi esposo, que cuando mi mamá venía la invitó y yo me quedé, no, ¿por qué mi mamá? Mi mamá y mi tía que están aquí, ¿verdad? Escuchando la palabra del Señor. Y bueno, estoy agradecida por todo, por esta iglesia, porque de verdad que estoy contenta con todos, de verdad que yo no tengo hermanos, soy hija única y el Señor me ha regalado muchos hermanos aquí y me he sentido bien, no quiero llorar, pero estoy contenta con todos ustedes, con todo lo que el Señor ha traído a mi vida. El Señor me ha transformado, me ha restaurado, me ha entregado una familia hermosa y me ha entregado unos hermanos. Y estoy agradecida con Él por todas las cosas que me da, por mi trabajo, por todas las cosas materiales y espirituales que me ha entregado. Y bueno, hoy traje una palabra, ¿verdad? Que yo creo que es de parte de Dios. Cuando el pastor dijo el domingo que iba a pasar por aquí, no sé si a todos los que han pasado, pero no dormí más. Hoy dije voy a dormir esta noche porque no dormí, de verdad desde el domingo, eran la 1, eran las 2, eran las 3 y yo iba, Andri, ¿qué tú crees que yo? A las 2 de la mañana, y Andri, Nicole, son las 2, no sé, mañana hablamos, y yo, pero dime ahorita algo para ver, dime ahorita, yo lo voy sacando en la madrugada. Y entonces él se pasaba para un cuarto y yo después me pasaba, Andri, ¿tú crees que yo cambie? Porque yo le había dicho a la pastora Fabiana que yo tenía una palabra y en realidad sí la tengo. Yo había sacado un estudio hace tiempo y yo le dije a Andri, como él sabe más que yo le dije, ¿qué tú crees que yo diga esto? Y él me dijo, bueno, yo te voy a decir cómo tú vas a hacer tu prédica, tu estudio. Tú vas a sacar el contexto donde eso pasó, por qué Dios lo dijo, a quién se lo dijo, cuál era el plan de él. Y yo, Dios mío, yo escribí eso así como a mí me iba saliendo. Y él me dijo, lo más fácil que puedes hacer es hablar de algo que el Señor te inquiete hablar o que el Señor haya hecho contigo, porque es un testimonio y tú puedes hablarlo tranquilamente. Y aunque yo tenía esta palabra de verdad que el Señor la puso en mí porque era algo que yo quería hablar, era algo que siempre estaba en mi mente. Yo digo que es el Señor y a donde yo iba aparecía la palabra y yo la he traído hoy. Esta palabra, yo decía, Señor, ¿será esto lo que yo voy a decir? Yo no sé cómo tú me vas a hablar y decirme si es en realidad lo que yo tengo que decir, porque yo le decía a Andri, mis nervios, porque a las 2, 3 de la mañana yo le hablaba a Andri, yo estoy nerviosa, pero ¿cuáles son tus nervios? Y él me decía, hablar delante de tantas personas. Yo le decía, no, porque yo no tengo problema de hablar, yo puedo hablar tranquilamente. Si se han dado cuenta, yo hablo bastante cuando tengo confianza. Y yo le decía, mi problema es, o mis nervios es hablar algo que el Señor no me haya dicho, es hablar algo que yo hable de Dios y no sea lo que Dios quiso decir, que no sea lo que Dios quiso plasmar o lo que Dios quiso entregarle a las demás personas. No quiero hablar algo que yo tenga en mi mente y que yo crea que yo esté sabia en mi propia opinión. Yo quiero que el Señor me diga lo que yo voy a decir. Y yo estaba y oraba y clamaba y lloraba. El lunes llegó Sol Cire, brava a la casa porque me dijo, me cansé de tocar la puerta. Y yo salí del cuarto, yo estaba llorando. Y yo decía, Señor, dime la palabra. Va a llegar el miércoles y no tengo que decir. Pero estaba esta palabra y no es casualidad que el Señor trajo en mi mente
que esta palabra está en el Antiguo Testamento, en uno de los profetas mayores. Esto lo estudié porque mi esposo dijo que estudiara. Y cuando el Señor llamó a este profeta, él dijo que no podía porque era un niño, que no podía hablar. Y yo siento que eso me pasaba. Y el Señor dice, estudiando un poco la palabra, el Señor dice, no digas que eres un niño, porque a donde yo te mande tú irás, y lo que yo te diga tú dirás. Y más adelante, en el capítulo 1 de Jeremías, dice que Jehová tocó la boca de Jeremías y le dice, he puesto tus palabras en mi boca. Y yo digo, Señor, pon tus palabras en mi boca para lo que yo diga venga de parte de ti y para que sea edificación de todos y enseñanza de todos, porque la palabra es para todos. La palabra me confrontaba mucho, lo que el Señor me decía me confrontaba y lo voy a ir diciendo poco a poco. La palabra está en Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Jeremías 29:13, ¿verdad? Es un versículo muy conocido, se lo hemos dicho a los niños aquí para que se lo aprendan. Es un versículo que la gente memoriza mucho y es un versículo que se ha hablado y que se ha tocado, pero yo hoy quise traerlo aquí para compartirlo con ustedes. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Quiero leerlo otra vez. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y quiero partir con este versículo con algo que dijo el pastor Carlos el día domingo, y él decía algo que no se me olvidó, que él decía que Dios no responde a nuestras necesidades, sino que Él responde a nuestra búsqueda. Y hoy cuando yo me puse a hacer esto, el Señor traía todo esto a mi mente y escribí todo lo que el Señor venía diciéndome. Y yo pienso que es así, el Señor nos responde a nuestros anhelos, el Señor nos responde a nuestros deseos, a nuestras necesidades, sino que Él responde a la búsqueda que nosotros tengamos con Él. Porque cuántas cosas nosotros deseamos y no tenemos. Yo recordaba cuando yo escribía esto, yo decía, Señor, yo deseo graduarme de la universidad porque no he podido. Pero si solamente se queda en el deseo, se va a quedar ahí, porque si yo no tomo una acción, si yo no tomo esa determinación de yo ir a la universidad, de yo inscribirme nuevamente, de yo estudiar, no va a pasar, porque nadie va a estudiar por mí. El Señor dice que la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Y yo puedo tener mucha fe, pero si yo no hago nada para que eso suceda, nada va a suceder. Y muchas veces pasa eso, muchas veces anhelamos tantas cosas, anhelamos una casa o necesitamos una casa o anhelamos un carro o los que tienen carro anhelan otra cosa o desean otra cosa, los que no están casados desean casarse, los que no tienen hijos desean unos hijos, los que no tienen casa desean casa y todos deseamos algo distinto y todos anhelamos cosas distintas, ¿verdad? Pero el Señor no va a responder a nuestras necesidades así como decía el pastor. Él responde a la búsqueda constante que nosotros tengamos. La palabra dice, ¿verdad?, que lo encontraremos cuando nosotros lo hallemos. Y pasa con las cosas materiales y pasa con las cosas espirituales, ¿verdad? Porque deseamos cosas materiales, pero también deseamos cosas espirituales. Yo le decía en estos días al pastor, yo quiero... Al pastor O'Brien le decía, pastor, yo quiero subir a otro nivel espiritual. Yo quiero ver otras cosas, Padre. Yo no quiero solo orar y venir y que no pase nada extraordinario o sobrenatural. Yo quiero buscar la presencia del Señor que se manifieste en mi vida. Le decía, ¿qué hago? ¿Verdad? Y está fácil.
o está ahí a la mano, está en buscar a Dios. Muchas veces queremos que el Señor nos use, o muchas veces muchos quisieran ser profetas, muchos quieren ser evangelistas, muchos quieren ser maestros, muchos quieren que el Señor los use. Muchos ven al pastor Martín, al pastor O'Brien, al pastor Andrés, que ministran y pasan cosas sobrenaturales. Usted ve los domingos acá en la iglesia y el Señor pone sus manos, y muchas veces pasa, a mí me ha pasado, yo he orado por cosas que el Señor y yo solo sabemos. Y usted viene el domingo y a través del pastor Andrés o al pastor O'Brien, el Señor habla a través de ellos, que tú dices, wow, esto lo sabía yo nada más y el Señor. Y habla a través de ellos, pero es porque hay una búsqueda. Hay una búsqueda más allá. Si pasa a través de ellos es porque ellos buscan o entregan algo más grande que lo que nosotros estamos entregando. Y como decía el pastor O'Brien, hoy nosotros debemos honrar a nuestros pastores porque oran en la mañana, oran en la noche, hacen cosas que nosotros ni siquiera hacemos. Muchas veces nosotros no sabemos lo que hacemos. Muchas veces yo lo sé porque Andrés está más cerca del pastor Andrés, porque es su familia y podemos ver más de cerca, ¿verdad? Pero muchas de las personas que no viven cerca de los pastores o que viven lejos, o que no lo visitan, como decía, no saben lo que entregan. Y todo lo que pasa los domingos, los miércoles, la palabra que ellos dicen, es porque hay una búsqueda con el Señor. Y nosotros podemos buscarla también. Nosotros debemos buscar tener esa comunión íntima con el Señor, buscar al Señor en la intimidad. El Señor dice que lo busquemos y Él será hallado. Él no pone condición que si me buscan los líderes, solo me encontrarán los líderes. Todas las personas que busquen al Señor, el Señor va a ser hallado. Amén. Y por aquí yo seguía escribiendo mientras el Señor, y por aquí yo escribía, ¿verdad? Que debemos buscar, el Señor va a ser encontrado. Y por aquí tengo el Salmo 27:4. Amén. Salmo 27:4. Déjenme buscarlo por aquí. Y dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Y esto comienza: una cosa he demandado a Jehová, o sea, una cosa he pedido a Jehová, y esta buscaré. Dice, no solamente es lo que pedimos, muchas veces pedimos y pedimos, pero el rey David dice aquí que él le pide esto a Jehová, pero que él también lo va a buscar. Él no se va a quedar ahí a esperar. Y venía a mi mente que tanto era lo que quería el rey David, pasar el tiempo en la casa de Jehová, que él en su corazón propuso hacer el templo de Jehová. Era tanto, no solo él le pedía a Dios estar todos los días, sino que él buscaba eso, y tanto lo buscó que él quiso hacer el templo de Dios. Él quiso construirlo, y aunque el Señor le dijo que no podía construirlo porque había derramado sangre, pero le dijo que su hijo lo iba a hacer, y aunque él no lo hizo, él buscó todo, porque la palabra dice que él le entregó a Salomón todo. Le entregó el oro, le entregó la plata, le entregó el bronce, le entregó los utensilios que iban a estar en el templo. Él se los entregó a Jehová. O sea, él buscó para hacer la casa de Jehová. Él buscó ese deseo que él tenía, le pidió al Señor, pero lo buscó también, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos quedamos en buscar y no hacemos nada. Amén. Y yo quiero que nosotros aprendamos de eso, del rey David, de todas estas, de Jeremías, y que no solo es desear, y es la palabra que yo dije, bueno, la voy a repetir para todos, es buscar a Dios, es buscarlo en la intimidad,
es buscarlo en nuestro aposento, es buscarlo no solo por las cosas que Él nos puede dar, porque sí, es verdad, Dios sana, Dios está ahí para todo, pero es más allá de lo que Él nos puede dar, buscarlo por lo que Él es y por lo que Él ya nos dio. Y saber de que si lo buscamos, Él va a estar ahí. Yo traía unos ejemplos de personas, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento buscaron a Jesús y no solo se quedaron esperando. Y yo estudiaba y veía que la mayoría de los milagros que Jesús hizo en el Nuevo Testamento fue porque las personas lo buscaron y llegaron hasta donde Él estaba. Y uno de los ejemplos es el de la mujer del flujo de sangre. Dice que esta mujer llegó hasta donde Él estaba y pasó la multitud y tocó el borde de su manto. Pero no se quedó esperando si Jesús viniera y me sanara. Si Jesús viniera hasta mí, ay Señor, sáname. Y se quedó esperando que Él la sanara. Ella fue y lo buscó. Ella fue y no le importó la multitud. Aun cuando ella tenía este flujo de sangre y en la antigüedad, pues esto era símbolo, ¿verdad?, de inmundicia. Y ella lo buscó. Y hay tantos ejemplos en la Biblia de personas que buscaron a Jesús. Los 10 leprosos lo buscaron. Personas que Jesús pasaba, de los ciegos, y no veían, pero lo llamaban. Hijo de David, ten misericordia de mí, le decían. La mujer que tenía la hija que tenía demonios, la mujer de la fe, la mujer cananea, ella también fue hasta donde estaba Jesús y le dijo: Señor, sana a mi hija, que es atormentada por demonios. Pero ella no se quedó en su casa esperando que el Señor pasara. Ella fue hasta donde Él estaba para ella buscar. Ella sabía y ella reconocía que Dios podía sanar a su hija, pero ella lo buscó. Ella no se quedó en un anhelo, ella no se quedó en un deseo. Ella buscó a quien ella sabía que tenía el poder de sanar y de salvar a su hija. Y como esos ejemplos hay muchos de los que estas personas buscaban a Jesús, pero no se quedaban ahí nada más anhelando o deseando su presencia. ¿Cuántas veces deseamos que el Señor, ¿verdad?, deseamos su presencia, deseamos conocerlo, pero no pasamos tiempo con Él? Y muchas veces decimos: Señor, yo quiero pasar la eternidad contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero la vida eterna, pero pasamos más tiempo en el teléfono, pasamos más tiempo haciendo otras cosas. Y yo veía hace días, antes de sacar esto, un pastor que decía que había una aplicación que te decía cuánto tiempo pasas en el teléfono. Y yo decía: wow, si nosotros la descargáramos, imagínense cuánto tiempo nosotros pasamos en el teléfono y cuánto tiempo pasamos buscando a Dios. Pero decimos que queremos estar en la eternidad con Dios, decimos que queremos servirle, y muchas veces no hacemos nada. Muchas veces son palabras, y no son las palabras, son los hechos, son las acciones los que nos van a hacer estar con Dios. Y esta palabra me confrontaba, como yo decía, porque muchas veces nos levantamos y lo primero que hacemos es ver el teléfono. ¿A quién me mandó un WhatsApp? Y muchas veces no nos levantamos y decimos: gracias, Señor. Y lo digo por mí, no lo digo por ustedes, sino porque esta palabra vino a mi vida, quizá para mí, ¿verdad? Y yo decía: Señor, quizá tú la has traído para que yo te busque más, para que toditos podamos buscarte más, entregarte más, porque decimos tantas cosas de labios, pero con hechos no hacemos nada. Pasamos tanto tiempo en nuestra casa, y cuánto tiempo le dedicamos al Señor, cuánto tiempo pasamos contigo. Y yo recordaba cuando nosotros fuimos a La Hormiga, a uno de los talleres que vino el pastor Anderson. Él decía
¿Cuántas personas conocen al Espíritu Santo? Y toditos alzamos la mano. Sí, conocemos al Espíritu Santo. Y después él comenzó a hablar y él puso un ejemplo y él decía, puso un ejemplo con el pastor Federico y con una hermana de la iglesia. Y él le preguntaba y le decía, dime su número de cédula de tu pastor porque es tu padre. Y no lo sabía. Y él le decía, dime el número de teléfono de tu pastor. Y ella no lo sabía. Dime su color favorito. Y le preguntó tantas cosas y ella no sabía nada. Y muchas veces nos pasa así. Muchas veces conocemos de Dios o creemos conocerlo porque venimos todos los días a la iglesia. Muchas veces creemos que conocemos a Dios porque estamos en un ministerio. Muchas veces creemos que conocemos de Dios porque leemos un poquito la Biblia. Y yo decía, una cosa es distinta a la otra. No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Y no es lo mismo conocer de Jesús que conocer a Jesús. No es lo mismo conocer, como decía el pastor Anderson, del Espíritu Santo que conocer al Espíritu Santo. Porque cuando él le preguntaba a ella, yo creo que todos nos quedábamos o reflexionábamos de que, ¿verdad? ¿Qué le gusta a esa persona? Porque si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, que nosotros tenemos una relación íntima, nosotros debemos conocerlo. Que nos pregunten y nosotros saber, más allá de nosotros decir, sí, Dios sana, sí, Dios hace milagros, conocerlo a Él. Y desde ese momento yo cambiaba mi oración y a veces yo decía, Dios mío, yo parezco loca, pero de verdad yo le decía, porque muchas veces llegamos con vanas repeticiones hacia la presencia del Señor y creemos que porque fuimos y oramos, ya estamos bien. Y la oración va más allá. Dice en Mateo que no oremos con vanas repeticiones, porque el Señor conoce todas esas palabrerías que nosotros decimos y que nosotros vayamos a su presencia más allá de pedir a conocerlo, a saber de Él. Y pasa, yo decía que esto que decía el pastor Anderson era tan cierto, porque yo decía, no todos, por ejemplo con mi esposo, no todos conocen cuál es el color favorito de Andri, no todos conocen cómo le gusta vestirse, no todos conocen su deseo más profundo. Quizás nos conocemos todos aquí por lo que vemos, pero no conocemos lo que somos. Ustedes no conocen mis deseos, no conocen mis anhelos, no conocen mis defectos, no me conocen íntimamente, y es porque no viven conmigo, es porque no están conmigo todos los días en mi casa. Y cuando nosotros tenemos una relación íntima es porque pasamos todo el día con una persona, porque conocemos más a la persona que vive con nosotros que una que no vive, porque estamos todos los días con esa persona, estamos compartiendo todos los días con esa persona, sabemos lo que le gusta porque cada día vamos viendo, le servimos algo y no me gusta eso, y ya uno va sabiendo. Y así pasa con Dios. Conocemos a Dios en el momento en que nos sentamos con Él y hablamos con Él. No es venir a la iglesia, porque en la iglesia todos oramos y en la iglesia todos ayunamos y en la iglesia hacemos todo. Cuando el pastor dice vamos a hacer un ayuno, todos ayunamos, pero ¿cuántos ayunamos que salga de nuestro corazón? ¿Cuántos ayunos hemos hecho que hayamos dicho, no lo dijo el pastor ni lo está haciendo nadie, lo voy a hacer yo solo? ¿Cuántas veces ha pasado? Y muchas veces hacemos las cosas, ¿verdad? Porque el pastor dice, vamos a orar, y oramos. Vamos a orar en la madrugada, y oramos en la madrugada, pero es porque el pastor lo dice. Pero ¿cuántas veces lo hacemos por nosotros mismos? ¿Cuántas veces ayunamos por nuestros hermanos? ¿Cuántas veces usted ha ayunado por sus pastores? ¿Cuántas veces ha ayunado por su familia?
Y pasa muchas veces que hacemos todas estas cosas porque nos dicen, pero no sale de nuestro corazón. Y dice el versículo que vamos a encontrar al Señor cuando lo hallemos con nuestro corazón. Y yo quise traer esta palabra hoy para aprender todos y para que sigamos buscándolo en la intimidad. Dice Jesús en Mateo, por acá lo anoté, en Mateo 6:6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y yo sé que hay unos ejemplos por aquí del mismo Jesús. Está en Lucas 5:16. Déjenme ver. Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 6:12 dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y tengo por aquí Mateo 14:23. No sé quién me ayuda porque la brisa me está. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaban allí solos. Y vemos varios ejemplos, ¿verdad? De Jesús mismo, que se apartaba y oraba a solas, que se apartaba a lugares solos y oraba toda la noche. Y yo decía: Señor, hay algo que pasa, y este es un ejemplo que el Señor nos quiere dejar